Privilegio y honor verlos acá este fin de semana para poder compartir la palabra. Sean todos ustedes bienvenidos. Y hoy vamos a continuar con la carta de Santiago. Ustedes saben que hemos arrancado este año compartiendo la palabra de Dios desde la epístola de Santiago. Hemos ido aprendiendo muchas cosas hermosas. Hemos visto cómo el Señor nos da una fe fortalecida. Y cuando esa fe es enfrentada a las pruebas, pues produce en nosotros madurez. Y cuando esa fe también es enfrentada a la tentación, produce en nosotros firmeza en la palabra de Dios. Y asimismo hemos encontrado que cuando esa fe está enfrentada, digámoslo así, opuesta a la luz de las Escrituras, produce en nosotros fruto. Y eso es hermoso. Y hoy día vamos a continuar con lo último que hemos ido viendo, porque también cuando la palabra de Dios nos muestra de que la fe que nos ha sido dada es enfrentada a las personas y a diversas situaciones, produce en el creyente imparcialidad. Y esta es una palabra que muchas veces se está mal utilizando hoy en día. Oremos para que el Señor nos guíe a través de las Escrituras, y mientras tanto también vayan buscando en sus Biblias Santiago capítulo 2. Amén. Padre bueno, te damos las gracias porque una mañana más nos das la honra de poder predicar tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos ante tu palabra, nuestro corazón, Señor, que esté listo y dispuesto para escuchar tu enseñanza. Te pedimos, Padre, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, que una vez que recibamos lo que tú nos das, Señor, lo que tú nos enseñas, lo que tú nos muestras, se echa vida en nosotros. Y a lo largo de este tiempo, Señor, podamos ponerlo en práctica para gloria tuya. Te rogamos, Señor, que también quites de nosotros todo aquello que no te agrada, porque entendemos que nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, en muchas circunstancias no han mostrado quién eres tú. Te hemos deshonrado, Padre, y te pedimos perdón. Pero en gracia y en misericordia tú nos corriges, Señor, y permites que tu santidad sea reflejada en nuestra vida cada paso que damos. Y hoy nos permites crecer un paso más, Señor. Entender cómo podemos llevar adelante una relación como tú mandas con las personas. Y te pedimos, Padre, que hoy nos bendigas con eso. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que cuando la fe viva en nuestro corazón, la que nos ha dado el Señor, se enfrenta ante las personas, produce en nosotros imparcialidad. Y quiero, a manera de comentarles un poco, ¿no? Ustedes saben que el proceso de preparar la palabra del Señor para cuando predicamos es extensa, demanda muchas horas de estudio y de trabajo. Y cuando comenzamos a preparar la carta de Santiago, lo hicimos desde el año pasado. ¿Por qué les comento esto? Porque después de 2 semanas estoy retomando la carta de Santiago. Y esta prédica, la de esta mañana, la tenía ya avanzada en un buen tiempo, hace 2 semanas. Pero estas últimas 2 semanas hubieron acontecimientos que me llamaron muchísimo la atención en el ámbito en el cual estamos con mi esposa. Y al releer una vez más lo que habíamos preparado, vemos que Dios es perfecto en su manera de obrar. Y Dios nos da a nosotros las herramientas para que podamos ser sal y luz. Porque no podemos dudar que las personas tienen diferentes maneras de ver la vida. Tienen diferentes maneras de enfrentar circunstancias. Y generalmente uno lo hace en base a lo que cree que es lo correcto. Pero cuando llevamos nuestra creencia hacia la palabra de Dios, muchas veces lo que creemos no sirve, no funciona y no edifica. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llenar nuestra mente de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué es la imparcialidad? Es una palabra muy fuerte y hoy en día se le usa mucho, pero ¿qué es imparcialidad? Si acudimos al diccionario, leemos lo siguiente: es la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. Eso es lo que dice el diccionario respecto a lo que es la imparcialidad. ¿Ok? Y muchas personas creen que ser imparcial básicamente es llevar todo a votación.
¿no? Y cuando tenemos todo bajo votación, podemos ser imparciales, ¿no? Porque le estamos dando el chance a que la mayoría decida sobre un tema específico. Esto es bueno desde cierto punto de vista, porque suena bien que seamos democráticos, suena bien que la mayoría decida lo que cree que es conveniente para nosotros. Pero, ¿qué pasa si llevamos a votación algo que es contrario a la palabra de Dios? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Hace tiempo atrás participé de una discusión muy curiosa sobre si las mentiras blancas o piadosas eran pecaminosas. Y daban un ejemplo, ¿no? Y esa persona daba un ejemplo bastante interesante, llamémoslo así. Él decía, ¿qué pasa si una esposa le dice al esposo, estoy bonita? Y el esposo no sabe qué decir porque ante sus ojos no está muy bonita. Y si le dice, no mucho, vamos a terminar peleados. Entonces, ahí se aplica la mentira piadosa y dice, estás hermosa. Entonces, ese era el argumento de esta persona. No, igual la frase conocida, ¿no? Que muchas veces se dice en la calle cuando nos encontramos con alguien, oye, llámame, seguro hacemos algo, pero ni siquiera tenemos un número de teléfono anotado en nuestro celular. Entonces, es lo mismo, es algo que vamos viendo. Entonces, y en esa discusión, la gente decía que las mentiras piadosas no son pecado, porque a veces podemos mentir como para no lastimar a los demás. Pero, ¿qué dice la palabra, hermanos? Mentir es pecado, pero claro que sí. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos en votación? A ver, vamos a poner en votación, aquí hay una urna y los que crean que una mentira blanca o una mentira piadosa es pecado, pongan sí, los que no creen pongan no. Y hacemos el conteo y de repente gana el no. Entonces la mayoría dice que una mentira piadosa no es pecado. Imagínense caer en ese engaño. Porque si gana el no a partir de hoy, pues tendríamos que considerar a las mentiras blancas o piadosas como algo normal, que no es pecaminoso. Y dejamos de lado lo que Dios dice. Hoy en día hay un movimiento muy fuerte en la sociedad que está impulsando a esto. Tiene diferentes nombres, tal vez han escuchado del movimiento woke, es parte de todo esto. Es parte de este movimiento tan grande que está implantando en la mente de las personas el hecho de que no hay verdades absolutas. La mayoría es lo que define. Si la mayoría dice que algo debe hacerse, así tiene que ser. Pero cuando Dios nos habla en su palabra, nuestra opinión en realidad debe ser sujeta a lo que Dios dice. Ahora, hermanos míos, la opinión de ustedes es tan válida como la de cualquiera, eso sí. Pero el momento en que nuestra opinión induce al pecado, el momento en que nuestra opinión es contraria a la palabra de Dios, es necesario que seamos exhortados en amor. ¿Cuántas opiniones contrarias a las Escrituras hemos escuchado? Y nosotros necesitamos ser sal y luz para que no se desenfrene el pueblo. Otro ejemplo, y este ya en el ámbito de la iglesia, otro ejemplo es la decisión que muchas congregaciones toman y puede ser peligroso. Y hoy en día, cuando alguien estudia teología, hay una materia que se llama crecimiento o plantación de iglesias. Y dentro de esto hay una parte que comienza a delinear cómo se va a llevar a cabo la iglesia. Pero hoy en día, en este tiempo, se ha tergiversado esto y se induce a que se decida a qué grupo va a apuntar la iglesia. Es decir, a qué grupo según su condición social y según su condición económica va a apuntar la iglesia. Entonces, cuando se define a qué grupo nos gustaría tener aquí entre nosotros, preparamos todo en base a ellos. La música, la palabra, el ambiente, la decoración, todo para satisfacer a ese grupo al cual queremos alcanzar. Hermanos, ¿dónde dice eso en la palabra? En ningún lugar. El Señor llama
a sus escogidos conforme a su voluntad. Y cualquiera que abre su corazón a Cristo Jesús es nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo. Y podemos estar gozosos de que llegaremos al reino de los cielos junto a esta persona. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Esto puede llevar a una iglesia literalmente a hacer acepción de personas. Cuando alguien distinto a esta preferencia entra para ser parte de la comunidad cristiana. Imagínense por un momento al Señor Jesucristo haciendo acepción de personas. Ninguno estaríamos acá, porque ninguno reúne la condición de estar delante del trono de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo podemos entrar confiados en que el Señor pagó por nosotros con su sangre para hacernos aceptos delante del Padre. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos 5 al 9, que son los versículos en los cuales me quiero centrar esta mañana. Santiago capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, a través de estos versículos, hoy vamos a tener claro en nuestra vida el concepto bíblico sobre la imparcialidad, para que la imparcialidad frente a la palabra de Dios nos evite hacer acepción de personas. Y no solamente es en la iglesia, en cualquier área en la que estemos, en la familia, en los amigos, en los estudios, en el trabajo, el Señor nos demanda que no hagamos acepción de personas. Y esto tiene como fundamento la imparcialidad. Y es interesante cómo Santiago en esta porción nos habla de algo impresionante. Nos está hablando de un pobre. Y si recuerdan, hace unas cuantas semanas atrás, Santiago también daba este ejemplo, ¿no? De que entra a la iglesia un rico y se le da el mejor lugar, entra un pobre y se le pide que se siente un poquito lejos, ¿no? Entonces vemos a pobres, pero muchas veces los pobres son muy ricos. ¿Por qué? Porque lo primero que aprendemos es que Dios escogió para sí, así lo dice Santiago, no ha escogido a los pobres. Pero este versículo trae mucha contradicción a las personas que no lo entienden perfectamente. Porque muchos dicen que aquí está clarito de que los pobres y solamente los pobres son los que fueron escogidos por Dios. Pero no está diciendo eso el texto. El texto nos está enseñando primero que Dios, porque es un Dios soberano y por su propia voluntad, Él escogió a pobres. Pero no está hablando de cualquier pobre. Está hablando a pobres en función a los estándares del hombre, no a los estándares que la palabra da. Porque Dios está escogiendo en razón de su amor y de su propósito eterno. Dios jamás, hermanos míos, va a escoger en función al mérito, porque no hay uno solo que tenga un mérito para ser escogido. Nadie. Me gusta mucho lo que dice Pablo y le escribe a Timoteo en su carta de despedida, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Le dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que antes de que el mundo fuese hecho, Él nos escogió en su amor, no por mérito, por su gracia, misericordia, sabiduría y perfección. Él decidió escogernos. Y es muy interesante que notemos que no es que ha escogido a todos los pobres este mundo.
O no que solamente la elección sea para los pobres. Porque hermanos, seamos honestos, hay muchos pobres que por elección propia y por rechazo al evangelio van a ser condenados. La condición no es lo que define que seamos escogidos o no. Debe quedar claro que no hay mérito en la pobreza, en realidad. No hay mérito en ser pobre o en la pobreza en sí. Pero tampoco podemos negar que la pobreza tiene una ventaja al momento de comprender de mejor manera la necesidad y la necesidad de un Salvador. Solamente las personas que han pasado por necesidad entienden lo que es esto. ¿Cuántas veces alguien ha hablado con una persona que lo tiene todo, hablando en términos económicos y en bienes, y su conclusión es, no necesito de nada, tengo todo, y si no lo tengo, lo puedo comprar? Pero no tiene a Cristo en su corazón, y eso no lo puede comprar, eso no lo puede pagar, eso no lo puede adquirir. Y comprender eso muchas veces les toma más tiempo del que debería. Estos pobres escogidos por Dios llegaron a ser ricos en fe, porque el Señor los ha escogido para eso. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Yo creo que aquel que puede sentirse así es bienaventurado y es feliz. Porque puede que en un momento de tu vida no tengas nada, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y eso es algo hermoso. No es un consuelo. Es una realidad que levanta nuestra vida. Hermanos, no hay duda de que alguien que no tiene recursos, los que tienen los ricos, los recursos que tienen los ricos, pueden estar mucho más dispuestos a depender absolutamente de Dios. Así que debemos, si alguien anhela ser o tener riquezas, yo creo que antes de anhelar tener riquezas, es importante pedirle a Dios sabiduría para no caer en el amor al dinero. Esto es importante. Que eso no ocupe el corazón de Dios. El lugar de Dios en nuestra vida es el primero. Y las riquezas muchas veces pueden desplazar lo que Dios representa para nuestra vida. Recordemos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. ¿Cómo arrancó el Sermón del Monte Cristo? En Mateo capítulo 5. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No pobres de espíritu, pobres en espíritu. Es muy diferente. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en sus propias fuerzas, en su propia justicia, en sus recursos, en todo lo que él cree tener. Ha perdido esa confianza al punto de depender plenamente y absolutamente de Dios. Y creo que es un momento en el cual debemos preguntarnos, ¿nosotros dependemos absolutamente de Dios? ¿O hay algo en lo cual tal vez ponemos un poco de seguridad? Es bueno preguntarnos, cualquiera sea nuestra circunstancia o situación económica, ¿mi dependencia es del Señor? Si en este momento algo pasara y de repente me quedo sin nada, ¿mi confianza estaría puesta en Dios? ¿De la misma manera que cuando tenía lo que tenía? Necesitamos escudriñar nuestro corazón en ese sentido. Porque esto muestra cómo estamos y quiénes somos en realidad. Y esto podemos verlo de manera clara en iglesias locales cuya dependencia es plena en el Señor. Donde a los ojos de los hombres y matemáticamente hablando no hay manera de que puedan seguir adelante y siguen y el Señor les provee y el Señor los sustenta, el Señor los levanta y la palabra de Dios es predicada con fuerza y con denuedo.
¿Por qué? Porque son iglesias que son fieles en lo poco, poco a la vista humana, pero son faros que llevan en alto el nombre de Cristo Jesús y la palabra de Dios predicada con denuedo. Por eso me gusta mucho lo que Cristo en persona dice a las iglesias. Y lo que le dice a una iglesia en Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A una iglesia a la vista de los seres humanos que no tenía recursos, que era pobre, delante de los ojos de Cristo, esta iglesia era rica, porque Cristo era lo primero para ellos. Ahí entendemos fácilmente cómo es un pobre rico. Y también Santiago nos habla de los ricos que son pobres, porque habla de la afrenta que ellos hacen. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Se acuerdan del ejemplo que nos daba Santiago, ¿no? De el rico que entra y se le pone en buen lugar y el pobre que entra y se le pide que esté afuera parado. Bueno, ahí es un ejemplo. Y es un ejemplo de un liderazgo que hace esto. Un liderazgo amparado por el pueblo. Un liderazgo que prefirió a un rico sobre un pobre dentro de la comunidad de los salvos. Y Santiago los está acusando claramente y abiertamente de haber despreciado al pobre. Yo quiero recordarles, hermanos, que la Biblia no condena la posesión de riquezas, porque también a veces esto es un extremo al cual se puede llevar. La palabra en ningún momento condena la posesión de riquezas, la posesión de cosas. Es más, en la palabra hay ejemplos de grandes hombres de fe que fueron extremadamente ricos. Hoy día en la mañana hablábamos de uno de ellos, Abraham. La palabra dice cuánta riqueza tenía. Ahí tenemos otro hombre, Job, cuánta riqueza él tenía, que después le fue duplicada cuando oró por sus amigos. Ahí tenemos otros hombres en el Nuevo Testamento, José de Arimatea, Bernabé. Si ustedes no lo sabían, Bernabé también era una persona acomodada económicamente. Entonces, la palabra no condena la posesión de riquezas. Contra lo que las escrituras nos advierten, hermanos míos, es no solamente el amor, sino a la dependencia de las riquezas. ¿Sabes cómo conocemos verdaderamente a las personas? Cuando no tienen dinero. Así es como nos conocen tal y como somos. Así nos mostramos como somos. Y muchas veces el Señor permite que tengamos recursos económicos para que nuestro corazón sea desnudado y nos mostremos como no queremos ser. Por eso es importante que pidamos sabiduría al Señor para que si así lo permite el Señor, podamos tener recursos, el Señor sea siempre lo primero en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos, hermanos míos. Porque la palabra siempre nos ha advertido sobre esto. Y volvemos a Pablo con la enseñanza a Timoteo, pero esta vez en su primera carta a Timoteo 6:10. Y Pablo es claro, dice, porque es raíz de todos los males, no solamente de algunos, ¿de cuántos? De todos los males. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Se dan cuenta? Podemos codiciar y por codiciar nos extraviamos de la fe. Y añade, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Wow. Es complejo esto, ¿no? ¿Y saben por qué es tan claro esto? Lo que Pablo dice es claro porque Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Si nuestro tesoro es Cristo Jesús, porque es la perla preciosa, ahí estará nuestro corazón. Y entendemos que el corazón es el motor de nuestra voluntad. Y todo cuanto hagamos apuntará a Cristo siempre.
Pero si nuestro corazón está puesto en las riquezas, sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a extraviarnos de la fe. Y si nos extraviamos de la fe, seremos traspasados de muchos dolores. Y el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que cuando la gente nos vea transparentes y genuinos, llenos del amor del Señor. Y Santiago habla de estos ricos y dice que ellos los oprimen. Es decir, que ejercen dominio sobre los que tienen por debajo. Los ricos no solamente arrastraban a los creyentes a los tribunales y les hacían violencia, sino que Santiago dice que blasfemaban el nombre invocado sobre los creyentes, blasfemaban el nombre de Cristo Jesús. Y como les dije, eso también podemos aplicarlo a la vida de las iglesias. Porque hoy en día han crecido mucho iglesias que con un mero espejismo se consideran iglesias grandes, ricas, sin ninguna necesidad. Para ellas el Señor tiene palabras también que saca a relucir su verdadera situación. Así como le habló una iglesia en Apocalipsis capítulo 2, le habla a otra en el capítulo 3, versículo 17. Y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense 5 adjetivos tan fuertes. 5 adjetivos que Cristo en persona le dice a una iglesia que se creía rica, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¡Wow! Es fuerte. Hermanos, yo quisiera que esto quede grabado en nuestra mente. En la misma medida que una iglesia está llena de sí misma, está vacía de Cristo. Y eso pasa también de manera individual. En la medida en que tú estás lleno de ti mismo, estás vacío de Cristo. Y eso es tremendamente peligroso. Por eso es que debemos tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, crucificar nuestro yo y reemplazar nuestro yo por el gran tú de nuestro Salvador Jesucristo, y que sea Él el que reine nuestra vida. Y que sea Él quien nos conduzca conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, hermanos míos. Esa es la verdadera riqueza en Cristo Jesús. Dar la gloria al Señor. Si el Señor añade riquezas a nuestra vida, amén. Pero que sea con un propósito, darle la gloria a Él. Sustentar lo que Él nos manda a sustentar. Que su nombre sea glorificado. A eso nos manda el Señor. Así que necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Necesitamos renunciar a nosotros mismos y llenarnos de Cristo. Y esto nos va a dar imparcialidad. Y va a evitar que hagamos acepción de personas. Es tiempo de decidir. Y Santiago utiliza 2 versículos, el 8 y el 9, para mostrarnos un equilibrio en el cual nosotros debemos tomar en cuenta y decidir. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y después dice, pero si hacéis acepción de personas, esa palabra pero está bien traducida, pero en realidad lo que Santiago dice es, ustedes que están haciendo acepción de personas, cometéis pecado. Como algo seguro. Tú estás haciendo acepción de personas, estás pecando y quedas convicto por la ley como transgresor. Ahora, nadie quiere pecar en contra del Señor, obviamente. Pero ¿dónde entendemos el equilibrio de transgredir la ley por haber hecho acepción de personas? Más aún con lo que al principio les decía, que las corrientes de este mundo nos llevan a pensar que ser equilibrados es llevar toda votación.
Ser equilibrados es decir, es dejar que los demás decidan y así sea contrario a la palabra de Dios, es lo que la mayoría ha decidido. Debemos ser honestos con esto, porque está hablando de la ley real, es decir, de la ley de Dios, de toda la ley, todo lo que Dios ha escrito. Porque, hermanos míos, la ley de amor al prójimo viene primero del amor de Dios. Ese es el orden que Dios estableció. Y Jesús lo dijo de manera clara cuando se le pidió resumir los mandamientos. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Si tú quieres resumir todas las escrituras, todos los mandamientos, aquí está el resumen: amar a Dios y amar al prójimo. Y es impresionante, porque Jesús mismo habló de el amor al prójimo. Y se ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo como a uno mismo, no va a tener ningún pensamiento o intención indigna contra él. ¿Y cuántas veces hemos sido sujetos a pensamientos indignos, a intenciones indignas, e incluso ya a acciones indignas? ¿Cuántas veces hemos caído en esto? Hemos pecado en contra de Dios. Hermanos, para que esto sea efectivo, para que el amor al prójimo sea efectivo, primero debemos encontrar el amor de Dios en nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nuestro amor propio, el amor por uno mismo, esté conforme al pensamiento de Dios. Este es el punto peligroso. Porque un amor hacia uno mismo, en base al amor de Dios, no es egoísta, no es ególatra, no es egocéntrico. Y tampoco se va al otro extremo, porque hay otro extremo que dice de que no, tú tienes que considerarte un gusano miserable que no sirve para absolutamente nada. Ok, hay extremos a los cuales no debemos caer. ¿Cuál es la realidad de la palabra? El Señor nos rescató de nuestra miseria, nos dio su Santo Espíritu y pagó precio por nosotros. El momento en el cual Cristo pagó precio por ti, te puso precio. ¿Sabes cuál es ese precio? No hay un monto para ese precio. Es un precio eterno, perfecto e infinito. Eso es lo que tú vales para el Señor. Y no es para que tú digas y vayas feliz pavoneándote: yo tengo un precio invaluable, así que comunes mortales, arrodíllense ante mí. No es para eso. Es para que nosotros entendamos cuánto le costó a Cristo nuestra vida eterna. Por eso Pablo en Romanos 12:3 dice algo hermoso, que esa debe ser nuestra guía. Romanos 12:3, Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la medida que debemos tener nosotros para pensar en nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos. ¿Y saben por qué es tan importante esto? Porque el concepto que tengamos de nosotros mismos nos va a servir como medida para amar al prójimo. Así que debemos ser ecuánimes en esto. Porque si tu amor propio es egoísta, tú vas a tratar de manera incorrecta a los demás. Lo vas a hacer. Pero si tienes un concepto claro de quién y qué es Dios para ti, pues tu trato a los demás va a ser como el Señor lo demanda y como Él quiere. Y a los que cayeron en la acepción de personas, por cualquier motivo, hermanos, no solo por el económico, tengamos mucho cuidado. Porque la acepción de personas puede iniciar de maneras muy sencillas.
Hasta en la manera como saludamos a alguien. Estaba un grupo de gente, ahí entramos y, hola hermano, ¿cómo estás? Y le damos un abrazo y el otro lo vemos y nos vamos. Desde ese sencillo y simple momento hasta algo mucho más fuerte, de excluir directamente a una persona. Así que la acepción de personas es no solamente visible, está en nuestro corazón. Y esto es fuerte, hermanos. Necesitamos rogarle al Señor que nos libre de esto. El que hace acepción de personas peca y por tanto está afrentando a Dios. Y nosotros no podemos ser juzgados por este pecado, hermano. No podemos, no debemos, porque el Señor nos ha dado la luz, la mente de Cristo, su corazón, su espíritu, para que seamos libres de esto. ¿Sabes cuál es el equilibrio para no hacer acepción de personas? El amor. Pero no cualquier amor, el amor de Dios. Porque si tú amas con el amor que Dios te ama al prójimo, tu conducta será la adecuada. Pero es también ese mismo amor que nos lleva a corregir en amor y en justicia a quienes están haciendo acepción de personas, a quienes están haciendo lo incorrecto. Porque, ojo, mostrar el amor de Cristo a las personas también es exhortarlas. También es decirles lo que es justo, correcto, santo, puro delante del Señor. Eso también es amar a las personas. Y muchas veces es una lucha en la cual no queremos meternos, pero el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. Porque la lámpara no se esconde debajo del almud. Hermanos, si cerramos ese tiempo con una sola enseñanza, yo creo que sería la siguiente. El Señor te ha amado de tal manera que ha puesto en ti su Espíritu Santo. Lo ha hecho en el momento que te ha salvado. Esto, hermanos míos, nos da un valor único y eterno. Y tú debes amar a tu prójimo, porque en su corazón también habita Cristo. También está el Señor. Así que todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Así que si en algún momento nos hemos creído superiores a alguien y hemos hecho acepción de personas, es tiempo de arrepentirnos. Pero si estás pasando por una circunstancia en la cual debes mantenerte firme en lo que la palabra de Dios enseña, hazlo, porque eso también es amor. Eso también es amor, queridos hermanos. Y necesitamos entender también eso y tenerlo claro en nuestro corazón. Porque cuando nos enfrentamos ante las personas, el Señor nos manda a ser ecuánimes, no a hacer acepción de personas. El Señor no lo hizo. ¿Por qué tendríamos que hacerlo nosotros? ¿Amén? Amén. Hermanos, van a venir tiempos de prueba. Vendrán tiempos difíciles, vendrán dificultades con las personas. Vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo en el cual se quiere imponer la opinión de las personas. Unos pocos quieren imponerse ante la mayoría. Y así está diseñada la agenda de este mundo. En todos los ámbitos, económico, político, sexual. Pero es tiempo de que nosotros nos mantengamos firmes. No solamente para no hacer acepción de personas, sino para que la palabra de Dios prevalezca en todo tiempo. Amén. Oremos, pónganse de pie, por favor. Señor, pedimos tu fortaleza. Pedimos tu fortaleza y pedimos tu guía, dirección y sabiduría. Y le pedimos, Padre, porque no queremos en ningún momento hacer acepción de personas. Y al mismo tiempo queremos que tu palabra prevalezca. Señor, danos las palabras justas para exhortar al que lo hace.
al que hace acepción de personas. Danos el amor, Señor, para levantar a aquel que ha caído en esto. Permite, Señor, que nosotros como hijos tuyos podamos llevar tu nombre en alto. Y podamos también, Señor, mostrar que tú brillas ante cualquier circunstancia. Danos sabiduría, Señor, por favor. En nombre de Jesús. Amén.